Me llamo Marco, y desde que tengo memoria he sentido lo que significa la soledad absoluta. Tenía 7 años cuando mi padre, sin una palabra, sin una mirada, simplemente cerró la puerta detrás de sí y se marchó para no volver. Recuerdo con claridad aquel día, la manera en que la luz del sol caía sobre la vieja puerta de madera de nuestra casa y cómo el viento frío parecía atravesar mi pequeño abrigo raído mientras me abrazaba a mí mismo, tratando de protegerme de un mundo que de repente se había vuelto demasiado grande y cruel. Cada paso que él daba alejándose de mí quedaba grabado en mi mente como un golpe invisible pero profundo, un recuerdo que se hundía en mi alma y que nunca parecía desvanecerse. La puerta se cerró con un estruendo seco y definitivo, y me quedé solo, temblando, con mis 7 años, y un vacío inmenso que llenaba mi pecho de preguntas sin respuesta. Durante los días siguientes, me enfrenté a un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Por un lado, sentía miedo. Miedo a que todo el mundo me abandonara. Miedo a ser invisible ante los ojos de aquellos que me rodeaban. Miedo a un mundo donde no podía confiar en nadie. Por otro lado, sentía una rabia silenciosa y profunda hacia aquel hombre que debía haber sido mi protector, mi guía, quien debía enseñarme lo que significa sentirse seguro y amado. Los vecinos apenas notaban mi presencia. Me observaban de reojo, comentaban cosas que no entendía del todo, y yo aprendí rápidamente a quedarme en las sombras, a no exigir atención, a no esperar nada de nadie. Cada rincón de la vieja casa estaba impregnado de la memoria de mi padre. La habitación que una vez compartimos, los juguetes ahora cubiertos de polvo, los dibujos colgados en la pared que parecían fantasmas de un pasado que ya no existía. Aprendí pronto que nadie vendría a salvarme, que debía valérmelas por mí mismo. Cada día se convirtió en un ejercicio de supervivencia emocional. La escuela no era un refugio, sino un campo de pruebas. Los compañeros se burlaban de mí por mi ropa gastada, por mi aspecto descuidado, por la forma en que caminaba con la cabeza baja, tratando de pasar desapercibido. En mi interior, sin embargo, algo comenzó a crecer, una chispa de determinación, una fuerza silenciosa que me decía que aunque mi padre me había abandonado, yo podía decidir cómo vivir mi vida. Al caer la tarde, me gustaba caminar hasta el pequeño parque que estaba cerca de nuestra casa. Allí, me sentaba en la misma banca donde alguna vez había jugado con él, imaginando que todavía estaba a mi lado, que extendía su mano y me sonreía. Cerraba los ojos y trataba de revivir aquellos momentos felices, pero la realidad siempre volvía con un golpe frío. Estaba solo, y aunque sentía la tristeza como una sombra constante, también sentía la necesidad de crecer, de aprender, de convertirme en alguien capaz de enfrentar el mundo sin depender de quien me había dejado atrás. Cada noche, antes de dormir, recordaba su figura alejándose y el portazo final que resonaba en toda la casa. A veces lloraba en silencio, otras veces simplemente apretaba los puños y prometía que algún día sería más fuerte que la tristeza que me habían dejado. Con el tiempo, descubrí que la fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Los años pasaron, y con ellos, la infancia dejó paso a la adolescencia, un periodo lleno de retos que parecían insuperables. Aprendí a cuidarme solo, a tomar decisiones que los adultos deberían haberme enseñado, a enfrentar mis errores y mis miedos sin la guía de mi padre. Me esforzaba por destacar en la escuela, no para impresionar a alguien, sino para demostrarme a mí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Cada pequeño logro, cada palabra amable de un amigo o maestro, cada éxito académico, era como una pequeña victoria sobre la soledad que me había acompañado desde aquel fatídico día en que fui abandonado. Aún así, la herida del abandono nunca desapareció. Cada vez que veía a otras familias reunidas, jugando juntas, compartiendo risas y abrazos, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza, celos y nostalgia por lo que nunca tuve. Muchas veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si mi padre hubiera estado allí, si hubiera sentido su protección, su amor y su guía. Pero aprendí a canalizar esos sentimientos en motivación. Si nadie me cuidaba, debía cuidarme yo mismo. Si nadie me enseñaba, debía aprender por mí mismo. Si nadie creía en mí,
Debía creer en mis propias fuerzas. Durante esos años, encontré refugio en los libros, en la música, en pequeñas amistades que se convirtieron en pilares invisibles de apoyo. Cada día me recordaba que la vida continúa, que el abandono no define quién soy, y que, a pesar de todo, podía construir un camino propio, aunque estuviera lleno de obstáculos. Aprendí a enfrentar la incomodidad, la soledad y la injusticia con una mezcla de resiliencia y prudencia, manteniendo siempre un ojo alerta ante posibles traiciones, pero sin permitir que el resentimiento me consumiera por completo. Mientras avanzaba en la adolescencia, empecé a notar cambios en mí mismo que me sorprendían. Mi carácter se endurecía, pero también se refinaba. Mi mente se volvía más analítica, capaz de prever problemas y buscar soluciones por mí mismo. Y, aunque aún sentía el vacío de la ausencia de mi padre, también sentía que podía transformar aquel dolor en fuerza y propósito. Cada pequeña victoria personal, cada reto superado, era una forma de demostrarme que podía existir sin él, que no necesitaba su aprobación para ser digno, para ser fuerte, para ser alguien que podría, algún día, enfrentar cualquier situación de la vida sin quebrarse. Los recuerdos de mi infancia seguían presentes, como fotografías desgastadas en un álbum antiguo. Algunas nítidas, otras borrosas, pero todas llenas de emociones que moldeaban quién era. Aprendí a no mostrar mis lágrimas ante los demás, a no pedir ayuda, a mantener una fachada de fortaleza incluso cuando por dentro me sentía fragmentado. Cada abrazo que deseaba recibir, cada palabra de consuelo que nunca llegó, se convirtió en una lección de autosuficiencia y resiliencia, enseñándome a enfrentar la adversidad con determinación, incluso cuando parecía que el mundo entero me había abandonado. A medida que avanzaba hacia la adultez, comencé a entender que el pasado no podía cambiarse, pero sí podía elegir cómo responder a él. No podía controlar las acciones de mi padre ni borrar el dolor de su abandono, pero sí podía decidir qué tipo de persona quería ser. Alguien que guarda rencor y se deja consumir por la amargura, o alguien que, a pesar del dolor, es capaz de actuar con humanidad cuando la vida presenta nuevas oportunidades. Fue en ese momento cuando, sin saberlo, empecé a prepararme para un encuentro que cambiaría todo, un encuentro que me obligaría a enfrentar no solo los recuerdos del abandono, sino también la capacidad de perdonar y de actuar con compasión hacia aquel que alguna vez me dejó solo. Años después de aquellos días de soledad y abandono, mi vida había tomado un rumbo propio. Me había convertido en un hombre que sabía enfrentar los problemas, que podía vivir sin depender de nadie, y que había aprendido a confiar en sus propias fuerzas. Tenía una rutina estable, un pequeño trabajo que me llenaba de orgullo y satisfacción, y algunos amigos que habían demostrado ser verdaderos, aunque escasos. Pero un día, de manera inesperada, todo cambió. Recibí una llamada que, de alguna forma, parecía sacada de un sueño oscuro y perturbador. Mi padre, aquel hombre que me había dejado solo cuando apenas tenía 7 años, había sufrido un accidente que lo había dejado inválido. No había nadie más que pudiera ayudarlo. Nadie, salvo yo. Al escuchar aquellas palabras, una mezcla de emociones me invadió de inmediato. Sorpresa, incredulidad, rabia y, extrañamente, una punzada de compasión que no podía ignorar. Mi mente recorrió rápidamente los recuerdos, la puerta cerrándose de golpe, mi pequeño cuerpo temblando en el frío de aquel día, el abandono que me había marcado para siempre. Pero también apareció algo inesperado, una pequeña voz interior que me decía que, a pesar de todo, tenía la capacidad de decidir cómo responder a esta situación. Podía permitir que el pasado definiera mi reacción y dejar que la ira me guiara. O podía actuar con humanidad, mostrar que yo había crecido y que mi fuerza no residía únicamente en la independencia, sino también en la compasión. Los días previos a mi encuentro fueron un torbellino emocional. No podía dormir bien. Mi mente estaba ocupada con escenarios posibles, preguntas que no tenían respuestas y un miedo latente a lo que encontraría. Me preguntaba si mi padre, al verme después de tantos años, sentiría culpa o remordimiento, o si simplemente esperaría que yo, el hijo abandonado, lo rescatara sin reproches. Sentía una tensión creciente en el pecho, como si cada latido fuera un recordatorio de todo lo que había sufrido y de todo lo que todavía debía decidir.
Cuando finalmente me acerqué a la dirección donde se encontraba mi padre, lo primero que vi fue una casa modesta, antigua y desgastada por los años, con un jardín descuidado y un silencio que parecía envolverlo todo. Allí estaba él, sentado en una vieja silla de ruedas, su rostro marcado por el tiempo y el dolor, la expresión confundida y vulnerable. La imagen me golpeó con fuerza. Aquel hombre frágil y dependiente parecía tan diferente del adulto que me había abandonado, y al mismo tiempo era imposible ignorar que era la misma persona que un día había cerrado la puerta de mi infancia. Al verlo, una ola de emociones me invadió: rabia, resentimiento, tristeza y un extraño sentimiento de responsabilidad que no sabía de dónde provenía. Mi padre alzó la mirada, y por un instante, sus ojos reflejaron reconocimiento mezclado con sorpresa. No habló al principio. Se limitó a mirarme, como si tratara de descifrar quién era yo y por qué había aparecido después de tantos años. Yo me mantuve firme, aunque mi corazón latía con fuerza, y me acerqué lentamente, consciente de que este momento podía cambiar todo. «Marco», dijo él con voz débil, apenas audible, «necesito ayuda». Esas palabras, tan simples y directas, me atravesaron como un rayo. Por un lado, revivieron la herida del abandono. Por otro, despertaron en mí una sensación que no esperaba: compasión. Podía haberme girado y marcharme, dejar que la ira y la historia de tantos años decidieran por mí, pero algo dentro de mí se negó a hacerlo. Recordé todos los momentos de mi vida que había pasado solo, los días interminables de soledad, el frío de aquella infancia, y sin embargo, también recordé que había aprendido a ser fuerte no solo para mí mismo, sino para enfrentar la vida con dignidad y humanidad. Me arrodillé junto a su silla de ruedas, extendiendo mi mano con cuidado, con la intención de tenderle un puente entre nuestro pasado y este presente inesperado. Él la miró con sorpresa, como si no esperara este gesto de alguien que, teóricamente, debería odiarlo o despreciarlo. Por un momento, permanecimos en silencio, simplemente conectados a través de un espacio invisible de emociones compartidas: dolor, arrepentimiento y una necesidad silenciosa de reparación que ninguno de los dos sabía cómo expresar con palabras. Durante los siguientes días, me encontré en una situación completamente nueva. Debía cuidar de él, ayudarlo a comer, moverlo de un lugar a otro, asistirlo en tareas que un adulto sano consideraría simples, pero que para alguien en su estado eran un desafío constante. Cada movimiento era una prueba de paciencia y fuerza, pero también un ejercicio de humanidad. Aprendí a poner a un lado mi resentimiento y a concentrarme en el presente, en la persona que estaba frente a mí, vulnerable y dependiente, recordándome que, a pesar de todo, podía elegir actuar con bondad. Lo más difícil fue escuchar sus explicaciones, sus disculpas tardías y sus historias sobre por qué me abandonó. A veces trataba de justificarse, otras simplemente permanecía en silencio, y yo sentía cómo cada palabra removía recuerdos que había tratado de enterrar durante años. Pero incluso en medio de aquella mezcla de emociones, comprendí algo fundamental: nadie es perfecto, y aunque no podía borrar mi pasado, podía decidir cómo responder a él. No se trataba de olvidar, sino de actuar con humanidad, de demostrar que la fuerza no reside solo en sobrevivir, sino en ofrecer apoyo a quien lo necesita, incluso cuando nos han lastimado profundamente. Cada día que pasaba con él me enseñaba algo nuevo sobre mí mismo. Descubrí que podía ser paciente, comprensivo y generoso, incluso hacia alguien que me había fallado. Aprendí a separar al hombre que era ahora, frágil y necesitado, del hombre que me había dejado solo siendo un niño. Esa distinción me permitió abrir mi corazón sin sentir que estaba traicionando mi propia historia, y me enseñó que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de perdonar y de actuar con compasión cuando la vida lo exige. Desde aquel primer encuentro con mi padre, cada día se convirtió en un desafío y, al mismo tiempo, en una lección de humanidad que nunca había imaginado. La silla de ruedas, los movimientos lentos, la dificultad para realizar tareas simples, todo ello exigía no solo fuerza física, sino también paciencia y comprensión. Cada mañana, al llegar a su casa,
Sentía un torbellino de emociones que mezclaba dolor, resentimiento, compasión y una pequeña chispa de esperanza. Había pasado tantos años imaginando cómo sería si él volviera, si reconociera lo que me había hecho sentir, y ahora estaba frente a mí, frágil, dependiente, y con una mirada que buscaba comprensión y perdón. Los primeros días fueron los más difíciles. Ayudarlo a levantarse de la cama, asistirlo en la higiene personal, preparar su comida. Todo parecía un recordatorio constante de lo que había perdido, de todos los años que pasé sin su presencia. Pero cada gesto también se convirtió en un puente que nos unía, un intento silencioso de reconstruir algo que había quedado roto décadas atrás. Su voz, temblorosa y débil, intentaba llenar el silencio con disculpas que no alcanzaban a compensar el pasado, pero que eran el primer paso hacia una comunicación que habíamos perdido hace tanto tiempo. Mientras lo ayudaba a desplazarse por la casa, notaba cómo mi corazón oscilaba entre el rencor y la compasión. Recordaba mis noches de infancia, los días interminables de soledad, los momentos en que deseaba un abrazo, una palabra de consuelo que nunca llegó. Sin embargo, también me sorprendía a mí mismo sintiendo una fuerza inesperada, la capacidad de cuidar de alguien que me había lastimado, de mostrar humanidad incluso cuando la historia dictaba lo contrario. Cada pequeño acto de asistencia se convertía en un acto de liberación, no solo para él, sino también para mí. Los días pasaban, y con ellos surgían pequeñas rutinas que lentamente transformaban nuestro vínculo. Preparaba su comida y lo ayudaba a comer. Atendía sus medicinas a tiempo. Ajustaba su silla de ruedas para que pudiera mirar por la ventana y disfrutar del sol. Poco a poco, empezamos a hablar más, primero de cosas triviales, luego de recuerdos compartidos, y finalmente de lo que realmente importaba: el pasado, las decisiones y los errores. Cada conversación era un ejercicio de paciencia y comprensión, una prueba de que la reconciliación no era inmediata, sino un proceso que requería tiempo, voluntad y valentía emocional. Un día, mientras lo ayudaba a levantarse de la cama, noté algo diferente en su expresión, una mezcla de gratitud, sorpresa y un leve temor, como si no pudiera creer que yo, después de todo lo ocurrido, estaba allí para ayudarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intenté secar de inmediato, permitiéndome sentir la intensidad de aquel momento, la profundidad del dolor acumulado y, al mismo tiempo, la posibilidad de algo nuevo. Esa mirada me enseñó que la vulnerabilidad puede abrir caminos que la fuerza bruta o la indiferencia nunca podrían. Con cada gesto de cuidado, sentía que mi pasado se encontraba con mi presente. Recordaba las veces que me senté solo en mi habitación, imaginando cómo habría sido si mi padre estuviera allí. Ahora estaba allí, y podía decidir cómo actuar. Podía elegir guardar rencor, dejar que la ira dictara mis movimientos, o podía actuar con compasión y humanidad, demostrando que el tiempo y la distancia no podían borrar lo que realmente importaba: la capacidad de conectar, de cuidar y de reconstruir. Los primeros intentos de conversación sobre el pasado eran dolorosos. Mi padre hablaba de sus errores, de los miedos que lo habían hecho huir, de las circunstancias que lo empujaron a abandonar su rol como padre. A veces su explicación sonaba como justificación, otras veces como confesión sincera. Cada palabra removía recuerdos enterrados y emociones que creía olvidadas, pero también ofrecía una oportunidad única: entender que, aunque no podía cambiar lo que había ocurrido, podía elegir cómo responder a ello. Aprendí a escuchar sin interrumpir, a ofrecer ayuda sin esperar gratitud, a ser paciente incluso, cuando el orgullo y la herida del abandono me empujaban a reaccionar con dureza. Descubrí que cuidar de alguien que te ha lastimado no significa olvidar, sino actuar con humanidad y demostrar que la fuerza real reside en la capacidad de perdonar y de brindar apoyo cuando la vida lo exige. Cada día se convertía en una lección silenciosa sobre resiliencia, compasión y madurez emocional. Los pequeños momentos se transformaban en hitos importantes. El primer desayuno que logramos compartir sin tensión, la primera caminata por el jardín donde podía empujar su silla de ruedas, la primera sonrisa que logramos intercambiar sin palabras. Cada uno de esos momentos
reforzaba un vínculo que, aunque fragmentado, empezaba a reconstruirse sobre los cimientos de la comprensión y el perdón. Sentía cómo mi propia humanidad se expandía al aprender a cuidar de alguien que, décadas atrás, me había abandonado, y cómo esa experiencia me enseñaba más sobre la vida que cualquier libro o lección académica. Mientras avanzaban los días, también surgieron desafíos inesperados. Algunos gestos eran dolorosos, porque recordaban las heridas del pasado. Otras veces me sentía frustrado por la lentitud de los progresos, pero siempre regresaba a la misma idea. La reconciliación no era un regalo, sino un trabajo constante, una decisión diaria de actuar con bondad y empatía. Cada acción, por pequeña que fuera, se convertía en un acto de reparación tanto para él como para mí. Poco a poco, el ambiente en la casa cambió. Lo que antes era un lugar de silencio y tensión se transformó en un espacio donde podíamos coexistir, donde la rutina diaria no solo significaba cuidados físicos, sino también oportunidades de comunicación, de acercamiento y de reconstrucción. De la confianza perdida, mi padre comenzó a mostrar signos de gratitud genuina, aunque todavía mezclados con culpa y vergüenza. Por mi parte, yo experimentaba una sensación nueva, una mezcla de alivio y satisfacción por descubrir que, a pesar de todo, podía elegir la compasión en lugar del rencor, el entendimiento en lugar de la indiferencia. Los días que siguieron a nuestro primer encuentro fueron un constante vaivén de emociones. Cada mañana, al despertar, sabía que no solo enfrentaría las tareas físicas de cuidar a mi padre, sino también los fantasmas de nuestro pasado compartido, los recuerdos que él había dejado atrás y que habían marcado profundamente mi vida. No era fácil mirar a alguien que te había abandonado y decidir, conscientemente, ofrecer ayuda y cuidado. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esta era la única manera de cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras lo ayudaba a acomodarse en su sillón después de la comida, mi padre rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro, débil y temblorosa, pero cargada de un peso que hacía años no había sentido. «Marco, sé que no merezco tu presencia ni tu ayuda», dijo, evitando mi mirada. Yo lo observé en silencio, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que parecía imposible de controlar. Sentí rabia, sí, porque recordaba cada momento de abandono, cada noche solitaria y fría, cada lágrima derramada en silencio. Pero también sentí compasión y una necesidad inexplicable de tender un puente, de demostrar que, a pesar de todo, la humanidad puede prevalecer sobre el resentimiento. «Papá», empecé con voz firme pero suave, «nadie te obliga a explicarme nada. Solo estoy aquí. Podemos hablar si quieres». Él respiró hondo, y por primera vez en años vi en sus ojos un destello de vulnerabilidad que me recordó a aquel hombre que una vez intentó ser mi protector. Comenzó a hablar, y cada palabra era un filo cortante que removía recuerdos dolorosos, pero también una oportunidad de comprensión. Me contó sobre los miedos que lo habían consumido, sobre las decisiones precipitadas y los errores que lo llevaron a huir en el momento en que más me necesitaba. Hablaba de inseguridades, de responsabilidades que sentía incapaces de asumir, de circunstancias que nunca había sabido manejar. Mientras lo escuchaba, no podía evitar sentir cómo una mezcla de tristeza, enojo y compasión se mezclaba dentro de mí. Cada palabra removía emociones que había mantenido enterradas durante años, y al mismo tiempo me enseñaba algo fundamental. Nadie es perfecto, y aunque las heridas del pasado no desaparezcan, la manera en que respondemos al presente puede transformar nuestra relación y nuestro propio corazón. Decidí que este momento no sería una confrontación ni un juicio, sino una oportunidad de reconciliación. No iba a negar mi dolor, ni fingir que el abandono no había existido, pero tampoco iba a permitir que la ira me definiera. En su lugar, extendí mi mano una vez más, esta vez no solo como un gesto físico de ayuda, sino como un símbolo silencioso de disposición a reconstruir algo que parecía imposible de restaurar. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas. Hablábamos de mi infancia, de sus ausencias, de los momentos que habíamos perdido. Él admitía sus errores, a veces con dificultad,
otras con lágrimas que mostraban un arrepentimiento genuino. Yo escuchaba, preguntaba, compartía mis sentimientos sin buscar venganza, aprendiendo a equilibrar la verdad del pasado con la posibilidad de un futuro donde la compasión pudiera prevalecer. Cada gesto que realizaba para ayudarlo se transformaba en un acto de sanación. Alimentarlo, asistirlo en su movilidad, acompañarlo a la ventana para que sintiera el sol, todo se convirtió en rituales que nos acercaban y reconstruían un vínculo que había sido roto décadas atrás. Aprendí que la paciencia era la clave. No podía esperar perdón instantáneo ni una reconciliación inmediata. Todo tomaba tiempo, y cada pequeño paso era un avance significativo hacia la reconstrucción de nuestra relación. Un día, mientras lo ayudaba a sentarse para mirar el atardecer desde la ventana del salón, lo vi. Observarme con una mezcla de gratitud y tristeza. Sus ojos reflejaban el peso de los años perdidos, y en ese instante comprendí que mi decisión de ayudarlo no solo transformaba nuestra relación, sino también mi propia vida. Comprendí que la verdadera fuerza no reside únicamente en sobrevivir, sino en ofrecer apoyo y compasión, incluso a quienes nos han lastimado profundamente. A medida que pasaban los días, él comenzó a confiar más en mí. Me contaba historias de su juventud, de sus propias dificultades, de los momentos en que se sintió incapaz de ser un buen padre. Cada revelación era una oportunidad para ver más allá del hombre que me había abandonado, para comprender al ser humano que enfrentaba sus propias limitaciones y temores. Comprendí que la reconciliación no significaba olvidar, sino elegir actuar con bondad y humanidad a pesar del pasado. En esas conversaciones también emergieron recuerdos de momentos felices, aunque breves, paseos, en el parque, juegos compartidos, palabras amables que una vez pronunciara. Esos recuerdos eran frágiles, pero servían como recordatorio de que, aunque el abandono había marcado mi vida, la posibilidad de reconstruir algo nuevo siempre estaba presente. La relación que comenzábamos a formar no reemplazaba lo perdido, pero creaba una nueva base sobre la que podíamos construir confianza, comprensión y respeto mutuo. Cada día traía nuevos desafíos. Algunos eran físicos, relacionados con su movilidad limitada. Otros eran emocionales, enfrentando la tensión de recuerdos dolorosos que a veces emergían de manera inesperada. Pero aprendí a abordarlos con calma, con paciencia, con la conciencia de que cada pequeño gesto de cuidado y cada palabra amable eran actos de sanación tanto para él como para mí. Aprendí que la reconciliación requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, la decisión consciente de actuar con compasión. En esos días también comencé a notar cambios en mí mismo. La ira que había sentido durante años empezó a ceder espacio a la comprensión. La tristeza que me acompañaba cada vez que pensaba en su abandono se mezclaba ahora con gratitud por la oportunidad de demostrar que podía actuar con bondad, incluso hacia alguien que me había lastimado. Descubrí que el verdadero perdón no consiste en borrar el pasado, sino en reconocerlo, enfrentarlo y decidir que no controlará nuestras acciones presentes ni nuestra capacidad de amar y cuidar. La cuarta parte termina aquí, mostrando cómo Marco y su padre comienzan a reconstruir lentamente su vínculo, con conversaciones profundas, gestos de cuidado y primeros pasos hacia el perdón y la comprensión mutua. Los días continuaban su curso, y con ellos, la rutina de cuidado se convirtió en algo más que simples. Obligaciones. Cada gesto que realizaba para asistir a mi padre iba más allá de la necesidad física. Se transformaba en un acto de conexión, en un puente que lentamente unía nuestros corazones y nos permitía encontrarnos en medio de años de distancia y dolor. Había momentos en los que su vulnerabilidad me sorprendía, su incapacidad para realizar tareas cotidianas, sus manos temblorosas, su voz débil. Y sin embargo, cada vez que lo ayudaba, sentía como un peso invisible se levantaba de mi propia alma, como si cada acto de cuidado fuera un recordatorio de que, aunque nos hubiéramos lastimado mutuamente en el pasado, aún era posible construir algo humano y verdadero. Un día, mientras lo asistía para sentarse junto a la ventana, me detuve un momento para observar su rostro iluminado por los rayos del sol. Sus ojos, llenos de cansancio y arrepentimiento, me miraban con una intensidad que despertó en mí emociones contradictorias, recuerdos de dolor y abandono mezclados con un sentimiento nuevo,
difícil de describir, una mezcla de compasión, curiosidad y un deseo silencioso de acercamiento. Fue en ese instante cuando comprendí que nuestra relación estaba cambiando, que no era simplemente cuestión de cuidado físico, sino de reconstrucción emocional, de aprendizaje mutuo. Comenzamos a compartir pequeñas conversaciones que, aunque al principio parecían triviales, poco a poco revelaban capas profundas de nuestra historia y personalidad. Hablábamos sobre los recuerdos de mi infancia, sobre las cosas que él había perdido, sobre las decisiones equivocadas que lo habían llevado a abandonar su rol como padre. Yo escuchaba, a veces con el corazón encogido, otras con una sensación de alivio al poder expresar mis propios sentimientos sin miedo ni resentimiento. Cada intercambio nos acercaba, cada palabra pronunciada con sinceridad construía un hilo invisible de confianza y entendimiento. Con el paso de las semanas, surgieron los primeros momentos de verdadera complicidad. Caminábamos por el pequeño jardín de su casa, yo empujando su silla de ruedas mientras él señalaba las flores que aún sobrevivían entre la maleza, recordando nombres de plantas y árboles que habían formado parte de su vida en otros tiempos. Sus historias sobre la infancia y juventud me sorprendían, revelando un lado de él que yo desconocía. No solo era el hombre que me había abandonado, sino alguien que había cometido errores, sí, pero también un ser humano capaz de sentir, equivocarse y, finalmente, arrepentirse. Una tarde lluviosa, mientras nos refugiábamos en la sala, él se apoyó débilmente en mi hombro y me dijo con voz quebrada: «Nunca pensé que volvería a sentirme acompañado de esta manera». Sus palabras se mezclaban con un suspiro profundo, y sus ojos brillaban con lágrimas que se resistían a caer. Ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí que nuestra relación estaba dejando de ser simplemente un acto de obligación y cuidado, para convertirse en una conexión genuina, en un intercambio de humanidad y emociones sinceras. Mi padre comenzó a depender no solo físicamente de mí, sino emocionalmente, confiando en que podía compartir sus miedos, arrepentimientos y recuerdos sin ser juzgado ni rechazado. Los pequeños gestos de ternura se multiplicaban. Yo le ayudaba a peinarse, a vestirse, a preparar su comida. Él me agradecía con palabras suaves, miradas que expresaban gratitud y, a veces, intentos de humor que hacían que la tensión del pasado se disipara, aunque fuera por un instante. Cada sonrisa compartida, cada mirada de complicidad, se convertía en un ladrillo que reconstruía un vínculo que parecía perdido para siempre. A medida que nuestra relación se fortalecía, también surgían momentos inesperados de reflexión. Una tarde, mientras colocaba cuidadosamente su taza de café sobre la mesa, recordé cómo él me había dejado solo de niño, cómo había sentido miedo, abandono y tristeza. Sin embargo, también reconocí que la vida nos había puesto frente a una segunda oportunidad, la de actuar con humanidad, de ofrecer cuidado y cariño a quien una vez nos lastimó, no por obligación, sino por elección consciente. Comprendí que el perdón no se trata solo de olvidar, sino de decidir actuar con compasión, de superar el resentimiento y de construir algo nuevo, aunque las cicatrices del pasado permanezcan. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en mí mismo. La ira que había cargado durante tantos años comenzaba a ceder espacio a la comprensión y a la paciencia. Descubrí que podía ser fuerte y compasivo al mismo tiempo, que cuidar de mi padre me enseñaba más sobre la humanidad que cualquier otra experiencia en mi vida. Cada acto de asistencia, cada conversación, cada gesto de cuidado, me recordaba que el verdadero valor reside en la capacidad de ofrecer apoyo incluso cuando no hay obligación, incluso cuando la vida nos ha herido profundamente. Hubo tardes en las que simplemente nos sentábamos juntos en silencio, observando cómo la luz del sol cambiaba de color a medida que la tarde avanzaba. Esos momentos silenciosos eran tan poderosos como cualquier conversación. Compartíamos la presencia del otro, sin necesidad de palabras, y sentíamos, aunque en silencio, que algo importante estaba ocurriendo. Un proceso de sanación emocional, una reconstrucción del vínculo perdido, un aprendizaje mutuo sobre paciencia, respeto y compasión. Cada día que pasaba fortalecía la idea de que, aunque el abandono había marcado mi vida, la
elección de actuar con bondad podía transformar no solo nuestra relación, sino también mi propia vida. Aprendí que la reconciliación no significa borrar el pasado ni olvidar el dolor, sino reconocerlo, enfrentarlo y decidir que nuestra respuesta a ese dolor será humana, compasiva y consciente. Con el paso de los días, la rutina de cuidado y las conversaciones se fueron transformando en algo más profundo y significativo. Cada gesto que realizaba para ayudar a mi padre, desde acercarle la taza de café hasta ajustar la manta sobre sus piernas temblorosas, ya no era solo una obligación ni un acto de responsabilidad. Se había convertido en un acto de amor, aunque aún fuera un amor complejo, lleno de cicatrices y recuerdos dolorosos. Cada mirada que intercambiábamos, cada palabra que compartíamos, construía un puente entre nuestra historia rota y la posibilidad de un vínculo humano, real y genuino. Una tarde, mientras lo ayudaba a trasladarse desde la cama hasta el sillón junto a la ventana, noté algo que nunca había visto antes. Sus manos, temblorosas y cansadas, buscaban apoyo en las mías con una mezcla de miedo y confianza. Esa escena, aparentemente sencilla, me conmovió profundamente. Recordé mis años de infancia, las noches solitarias, la sensación de abandono absoluto, y comprendí que, a pesar del dolor que había sufrido, tenía la capacidad de elegir la humanidad sobre la venganza, la compasión sobre el resentimiento. Los momentos de vulnerabilidad de mi padre se multiplicaban. Me contaba detalles de su vida que nunca había compartido con nadie, confesiones de miedos, de fracasos, de decisiones que lo habían llevado a abandonar su papel como padre. Escuchar sus palabras removía recuerdos que creía enterrados, y sin embargo, también me enseñaba que la empatía no es debilidad, sino una fuerza silenciosa capaz de transformar incluso las heridas más profundas. Aprendí a escuchar sin interrumpir, a ofrecer apoyo sin esperar gratitud, a entender que la verdadera reconciliación requiere tiempo, paciencia y la capacidad de ver al otro como un ser humano, más allá de los errores que cometió. En uno de esos días, mientras organizábamos sus medicinas y repasábamos los horarios de cada dosis, su voz se quebró. «Marco, no sabes cuánto lamento todo lo que te hice pasar», dijo, sus ojos llenos de lágrimas, y su voz apenas podía sostener las palabras. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo el peso de sus palabras y la profundidad de su arrepentimiento. Podía sentir su miedo, su vergüenza y su dolor, y en ese instante comprendí algo esencial. Este momento no se trataba de juzgar, sino de conectar, de permitir que nuestra humanidad se manifestara incluso después de años de abandono y sufrimiento. Extendí mi mano y la posé sobre la suya, un gesto simple, pero cargado de significado. «Papá», le respondí con voz calmada, «nadie puede cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo vivir el presente. Estoy aquí, y eso es lo que importa ahora». Su mirada se suavizó, y por primera vez sentí que existía una verdadera conexión entre nosotros. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, no solo de él, sino también de mí. Era un llanto liberador, un llanto que contenía años de dolor, resentimiento y soledad, pero también la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. A partir de ese día, nuestra relación comenzó a transformarse de manera notable. Cada acto de cuidado y cada conversación nos acercaban más. Le enseñé pequeñas rutinas de movilidad, lo ayudé a hacer ejercicios que fortalecieran su cuerpo y su mente, y él comenzó a confiar en mí de maneras que nunca imaginé. Empezamos a compartir historias del pasado no como reproches, sino como experiencias que nos enseñaban lecciones sobre la vida, la responsabilidad y la resiliencia. Hubo tardes en las que simplemente nos sentábamos juntos, sin hablar, observando cómo la luz cambiaba de color mientras el sol se escondía en el horizonte. En esos silencios, podía sentir su gratitud y su arrepentimiento, y al mismo tiempo, mi propia liberación emocional. Comprendí que la reconciliación no significa olvidar lo sucedido, sino reconocerlo y decidir que no controlará nuestra capacidad de actuar con humanidad. En otras ocasiones, comenzamos a reír juntos por pequeñas cosas, un recuerdo de su juventud, un comentario espontáneo, un gesto torpe mientras intentaba alcanzar algo.
Esas risas eran un bálsamo para mi corazón, recordándome que, aunque la vida nos haya golpeado con abandono y dolor, siempre existe la posibilidad de encontrar momentos de alegría, ternura y conexión verdadera. Uno de los momentos más significativos ocurrió una mañana cuando, mientras lo ayudaba a vestirse, él tomó mi mano con fuerza, mirándome directamente a los ojos, y dijo: «Gracias, Marco. Nunca pensé que volvería a sentirme acompañado de esta manera». Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de emoción y alivio. Comprendí que nuestra relación había empezado a sanar, que los años de distancia y dolor no podían borrar el presente que estábamos construyendo. Cada día se convertía en una oportunidad de fortalecer nuestro vínculo, de aprender sobre perdón, compasión y la capacidad de actuar con amor incluso en circunstancias difíciles. A medida que la relación avanzaba, comencé a notar cambios internos en mí. La ira y el resentimiento que había cargado durante tantos años comenzaban a ceder paso a la comprensión, la paciencia y el afecto. Descubrí que cuidar de alguien que me había lastimado no era un acto de debilidad, sino una demostración de fuerza y humanidad. Cada gesto, cada conversación, cada momento compartido reforzaba la idea de que, aunque el abandono había marcado mi vida, la elección de actuar con bondad podía transformar no solo nuestra relación, sino también mi propio corazón. Finalmente, comenzó a surgir algo inesperado, momentos de ternura y complicidad que recordaban, aunque de manera diferente, los días que nunca tuvimos. Caminábamos juntos por la pequeña casa, él guiándome con sus historias, yo escuchando atentamente, y en esos instantes comprendía que la verdadera reconciliación no es un acto puntual, sino un proceso continuo de cuidado, comprensión y amor compartido, construido día a día, gesto a gesto, palabra a palabra. Conforme avanzaban los días, nuestra relación comenzó a profundizarse de manera que ni yo, ni mi padre habíamos anticipado. Lo que empezó como un simple cuidado físico se transformó en un proceso emocional intenso, lleno de confesiones, recuerdos dolorosos y momentos en los que nuestra humanidad quedaba al descubierto. Cada día que pasaba con él era un recordatorio de que la vida no nos da segundas oportunidades para rehacer el pasado, pero sí nos ofrece la posibilidad de actuar con compasión y responsabilidad en el presente. Una tarde, mientras organizábamos la pequeña biblioteca que él había mantenido descuidada por años, comenzaron a surgir recuerdos que él había intentado olvidar. Me habló de los momentos en los que se sintió abrumado por la vida, de las decisiones precipitadas que lo llevaron a dejarme solo siendo un niño, y de la culpa que lo había perseguido desde aquel día. Sus palabras estaban cargadas de emoción y pesar, y al escucharlas, sentí como un peso invisible caía sobre mí, la mezcla de dolor pasado y la comprensión del ser humano que había estado detrás de ese padre ausente. «Marco, sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que pasó», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas, «pero quiero que sepas que lamento cada segundo que pasaste solo». Esas palabras, tan simples y profundas, removieron emociones que había intentado contener durante años. Recordé las noches interminables de llanto silencioso, los momentos de soledad y miedo, y sin embargo, no sentí deseo de venganza. Lo que sentí fue una comprensión profunda de que todos cometemos errores y que, a veces, la vida nos coloca en situaciones que nos sobrepasan. Extendí mi mano y la coloqué sobre la suya, un gesto que simbolizaba más que cuidado físico. Era un puente entre nuestro pasado y el presente que estábamos construyendo. A partir de ese día, nuestras conversaciones se volvieron más abiertas y sinceras. Él me contaba historias de su juventud, de los errores que había cometido, de los amigos que había perdido, y de los momentos en los que había sentido miedo de enfrentar la responsabilidad de ser padre. Cada confesión removía emociones antiguas, pero también me enseñaba que la verdadera reconciliación requiere valentía, la valentía de reconocer los errores, de pedir perdón y de aceptar ayuda cuando se es vulnerable. Hubo días en los que la tristeza nos envolvía a ambos, y sin embargo, también surgían destellos de alegría y complicidad. Una tarde lluviosa, mientras yo lo ayudaba a moverse hacia la ventana para mirar la lluvia caer sobre el jardín descuidado,
Comenzó a sonreír tímidamente. Esa sonrisa, aunque pequeña, era un símbolo poderoso de que la conexión que estábamos reconstruyendo tenía raíces profundas y que nuestro vínculo podía fortalecerse a pesar del dolor del pasado. Cada gesto cotidiano, desde acercarle la taza de té hasta ajustarle la manta sobre los hombros, se volvió significativo. Eran actos que demostraban cuidado, pero también construían confianza y permitían que el perdón comenzara a surgir de manera natural. Aprendí que la verdadera reconciliación no depende solo de palabras, sino de acciones sostenidas, de gestos que demuestran compromiso y amor incluso después de años de abandono. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando él, por primera vez en años, intentó levantarse, sin ayuda para alcanzar un libro en la estantería. Su esfuerzo fue torpe y casi pierde el equilibrio, pero su determinación reflejaba un deseo de recuperar algo de independencia. Yo me apresuré a sostenerlo, y cuando logró mantenerse firme, sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi gratitud, orgullo y, sorprendentemente, ternura. Ese instante me enseñó que el cuidado no solo reconstruye vínculos, sino que también fortalece la dignidad y la autoestima de quienes dependen de nosotros. A medida que pasaban las semanas, comenzamos a crear pequeños rituales que simbolizaban nuestra reconciliación. Cada mañana compartíamos un café mientras hablábamos de recuerdos y anécdotas. Cada tarde paseábamos por el jardín, él en su silla de ruedas y yo a su lado, comentando los cambios de la naturaleza y las historias que surgían de su memoria. Esos momentos, aunque simples, estaban cargados de significado. Nos permitían conectar de manera auténtica, compartir emociones y demostrar que, a pesar de todo, la vida ofrece oportunidades de reconstrucción y perdón. Un día, mientras organizaba sus medicinas, él me miró y dijo con voz temblorosa: «Marco, nunca imaginé que después de todo podríamos estar así, juntos». Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que el camino hacia el perdón y la reconciliación es largo y lleno de desafíos, pero también está lleno de momentos de claridad, conexión y humanidad. Lo que comenzó como un acto de cuidado físico había evolucionado en un proceso de sanación emocional, donde ambos aprendíamos a aceptar nuestras limitaciones, a reconocer nuestros errores y a construir un vínculo nuevo basado en comprensión y compasión. Los días siguientes continuaron fortaleciendo nuestra relación. Surgieron risas compartidas, pequeños juegos de memoria, conversaciones sobre la vida y el futuro, y gestos de cariño que nunca antes habíamos experimentado juntos. Comprendí que el verdadero perdón no consiste en olvidar ni en ignorar el pasado, sino en decidir conscientemente actuar con bondad y humanidad, incluso cuando la historia nos ha dejado cicatrices profundas. Finalmente, uno de los momentos más significativos ocurrió una tarde, cuando lo ayudé a sentarse, junto a la ventana, y él, con dificultad, tomó mi mano con fuerza y me dijo: «Gracias, Marco, por no darme la espalda». Ese simple gesto, acompañado de una mirada llena de emoción y gratitud, simbolizaba todo lo que habíamos recorrido juntos: dolor, abandono, arrepentimiento y, sobre todo, la fuerza del perdón y la compasión que nos permitía reconstruir nuestra relación. Su vulnerabilidad, mi cuidado y nuestra conexión comenzaban a formar un lazo que ni los años ni el pasado podían romper. Los días que siguieron al clímax emocional de nuestra reconciliación fueron un tiempo de transformación silenciosa, donde cada acción cotidiana adquiría un significado mucho más profundo. Lo que comenzó como cuidado físico y gestos obligados se transformó en un verdadero intercambio de ternura, respeto y comprensión. Marco y su padre ya no eran simplemente un cuidador y un dependiente. Eran dos seres humanos que, a pesar de los años de dolor y abandono, estaban aprendiendo a reconstruir un vínculo basado en la confianza y la humanidad. Una de las primeras señales de este cambio fue la manera en que comenzamos a compartir pequeñas rutinas diarias con un sentido renovado. Preparar la comida juntos dejó de ser una simple necesidad. Se convirtió en un ritual que nos permitía interactuar, reír y conversar mientras realizábamos tareas sencillas. Marco le enseñaba cómo organizar los utensilios, y su padre, con esfuerzo y concentración, seguía sus instrucciones,
a veces riéndose de sus propios tropiezos. Estas pequeñas interacciones eran cargadas de emoción, porque en ellas se reflejaba una intimidad que había estado ausente durante décadas. En las mañanas solíamos sentarnos frente a la ventana mientras el sol comenzaba a iluminar la habitación. Él tomaba mi mano con suavidad, y juntos observábamos cómo la luz dorada acariciaba los muebles, las plantas y las paredes desgastadas de la casa. Eran momentos de silencio compartido, donde no necesitábamos palabras. La presencia mutua bastaba para fortalecer nuestra conexión. Me di cuenta de que estos instantes eran tan poderosos como cualquier confesión, porque mostraban que ambos estábamos presentes, que nos cuidábamos y que estábamos dispuestos a superar los rencores del pasado. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre a vestirse, se me ocurrió colocarle una bufanda nueva que había comprado. Él me miró con sorpresa y luego con gratitud, tocando suavemente la tela sobre sus hombros y sonriendo. Ese pequeño gesto me enseñó que la ternura puede expresarse en los detalles más simples, y que a veces las emociones más profundas se comunican sin palabras. Su sonrisa, débil pero sincera, reflejaba un reconocimiento silencioso de que estaba siendo cuidado y valorado, y al mismo tiempo me recordaba que el cuidado y la compasión no solo benefician al receptor, sino también al que los ofrece. Las conversaciones también se volvieron más abiertas y afectuosas. Mi padre comenzó a relatar recuerdos de su propia infancia y juventud, historias que nunca había compartido con nadie. Hablaba de sus miedos, de los errores cometidos y de los momentos en que se sintió incapaz de cumplir con su rol de padre. Escuchar estas confesiones me permitió comprenderlo no solo como el hombre que me abandonó, sino como un ser humano vulnerable, con defectos y limitaciones, que también había enfrentado la vida con miedo e incertidumbre. Esta comprensión no borraba mi dolor, pero me ofrecía la posibilidad de ver más allá del pasado y actuar con compasión y humanidad. Hubo tardes en que simplemente nos sentábamos juntos en el jardín, observando las hojas caer y escuchando el sonido del viento entre los árboles. Él me contaba historias de su juventud, yo compartía recuerdos de mi infancia, y aunque algunos momentos eran difíciles de enfrentar, logramos crear un espacio seguro para expresarnos sin juicios ni reproches. Cada palabra, cada gesto, cada mirada contribuía a fortalecer un vínculo que estaba emergiendo de las cenizas del abandono, un vínculo que demostraba que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar con paciencia, amor y dedicación. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando, después de ayudarlo a acostarse en su cama, se giró hacia mí y con voz débil pero firme, dijo: «Marco, gracias por estar aquí. No puedo cambiar el pasado, pero tu presencia me da esperanza». Sus palabras, simples pero cargadas de significado, me conmovieron profundamente. En ese instante, comprendí que nuestra relación ya no estaba definida únicamente por el abandono o el dolor, sino por la capacidad de ambos de actuar con bondad, de ofrecer cuidado y de construir algo nuevo y valioso. Cada gesto cotidiano, desde acercarle el vaso de agua hasta ayudarlo a ajustarse la manta, se convirtió en un acto de reconciliación y amor silencioso. Conforme avanzaban los días, también surgieron momentos de risa compartida. Él, a veces torpe por su condición física, intentaba realizar pequeñas tareas por sí mismo, y yo lo alentaba, celebrando sus logros con entusiasmo. Estas pequeñas victorias diarias se convirtieron en símbolos de nuestra reconstrucción. El esfuerzo de ambos por superar las limitaciones, el apoyo mutuo y la alegría compartida a pesar de los años de dolor y abandono. Otro gesto que fortaleció nuestra relación fue cuando comencé a enseñarle a usar un cuaderno donde anotaba sus recuerdos y pensamientos. Al principio dudaba, pero poco a poco empezó a escribir, a expresar lo que sentía y a compartirlo conmigo. Leer sus palabras fue un acto de intimidad profunda. Descubrí miedos, arrepentimientos, deseos y momentos de felicidad que nunca había conocido. Comprendí que esta práctica nos permitía comunicarnos más allá de las palabras habladas y construir un entendimiento emocional más sólido. Cada noche, antes de dormir, nos tomábamos un momento para reflexionar sobre el día. Hablábamos de lo que habíamos logrado, de lo que nos había hecho reír, de lo que nos había conmovido,
y cerrábamos la jornada con un silencio compartido que era, en sí mismo, un símbolo de nuestra reconciliación. Sentía que estos momentos fortalecían no solo nuestra relación, sino también mi capacidad de perdonar, de ser paciente y de actuar con compasión, sin esperar nada a cambio. La octava parte termina mostrando cómo Marco y su padre viven momentos de ternura, complicidad y cuidado mutuo, demostrando que la reconciliación no es solo un acto emocional, sino un proceso activo, lleno de detalles y gestos significativos que reconstruyen lentamente un vínculo roto. A medida que avanzaba nuestra relación, me di cuenta de que lo que estábamos viviendo no era simplemente un reencuentro tardío, sino una verdadera transformación de nuestro vínculo. Cada gesto de cuidado, cada conversación, cada momento compartido, era una oportunidad para reconstruir algo que había sido destruido hace décadas. Lo que antes era resentimiento y dolor, ahora comenzaba a transformarse en ternura, comprensión y humanidad. Una tarde, mientras lo ayudaba a levantarse de la cama, mi padre se detuvo, me miró fijamente y, con voz temblorosa, dijo: «Marco, no sabes cuánto he esperado este momento». Sus palabras resonaron en mí con una intensidad inesperada. Recordé cada instante de abandono, cada lágrima de soledad, y sin embargo, no sentí deseos de venganza ni de reproche. Sentí, en cambio, una profunda compasión, una comprensión que trascendía el dolor y me conectaba con la esencia humana de mi padre, el hombre que había cometido errores, pero que ahora dependía de mí y confiaba en mi cuidado. Ese día, mientras lo ayudaba a acomodarse en la silla de ruedas, noté que su fragilidad se combinaba con una vulnerabilidad que jamás había visto en él. Sus manos, temblorosas, buscaron las mías, y por primera vez sentí que el abandono del pasado se encontraba con el perdón del presente en un simple gesto de contacto humano. Era un momento lleno de emoción, un instante donde el pasado y el presente se cruzaban para ofrecer una posibilidad de reconciliación que parecía imposible años atrás. Decidí hablar con él sobre todo lo que habíamos vivido. Le conté sobre mi infancia, sobre la soledad que sentí, sobre el vacío que dejó su ausencia, pero también sobre cómo estos años me habían enseñado a valorar la oportunidad de cuidar de él ahora. Cada palabra era un acto de honestidad y humanidad, y él me escuchaba con atención, con lágrimas que corrían por sus mejillas y que revelaban un arrepentimiento profundo, pero también un alivio silencioso por poder finalmente expresar su vulnerabilidad. «Marco», susurró mientras me tomaba la mano con más firmeza que antes. «Gracias, gracias, por no darme la espalda, por enseñarme que aún puedo ser humano contigo a mi lado». Ese gesto y esas palabras marcaron un punto de inflexión en nuestra relación. No había más reproches ni silencios cargados de dolor. Había comprensión, perdón y, sobre todo, una conexión genuina que comenzaba a sanar las cicatrices del pasado. Mientras lo ayudaba a trasladarse al sillón junto a la ventana, sentí cómo la tensión acumulada durante años se disipaba lentamente, y cómo la humanidad que ambos habíamos elegido, ofrecerse mutuamente, comenzaba a construir un vínculo fuerte y sincero. Con el tiempo, los pequeños gestos de cuidado y ternura se convirtieron en nuestra nueva rutina. Preparar la comida juntos, organizar la habitación, caminar por el jardín, incluso sentarnos en silencio frente a la ventana mientras el sol caía, se transformaron en actos cargados de significado. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada risa compartida, se convirtió en un ladrillo que reforzaba la relación que estábamos reconstruyendo, un vínculo basado en el respeto, la comprensión y el amor silencioso. Una de las escenas más emotivas ocurrió un día que parecía igual a cualquier otro, pero que marcó un cambio definitivo. Estábamos sentados juntos en el jardín, la luz del atardecer iluminando sus cabellos canosos y mi rostro cansado pero sereno. Él extendió su mano débil hacia mí, y yo la tomé sin dudar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y susurró: «Marco, gracias por enseñarme a ser humano otra vez». En ese instante, comprendí que la reconciliación no significa olvidar el pasado, sino aceptar las heridas, reconocer los errores y, sobre todo, elegir la compasión y el cuidado mutuo. Nuestro vínculo había evolucionado desde el dolor y el abandono
hasta una relación donde la ternura, la vulnerabilidad y el perdón coexistían de manera auténtica. Cada día que pasaba fortalecía la idea de que el amor y la humanidad pueden surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Aprendí que cuidar de alguien que te lastimó no es debilidad, sino una demostración de fuerza y humanidad, y que la verdadera reconciliación requiere acciones concretas, paciencia y la disposición a ver al otro más allá de sus errores pasados. Para cerrar esta novena parte, hay un momento simbólico que encapsula todo lo que hemos recorrido juntos. Al final de un día largo, mientras lo ayudaba a recostarse y acomodarlo para dormir, él tomó mi mano con esfuerzo, y con una sonrisa débil pero sincera, me dijo: «Marco, me salvaste, no solo de mi soledad, sino de mí mismo». Ese simple gesto, esa mirada y esas palabras encapsulaban años de dolor, arrepentimiento y, finalmente, perdón. La historia de abandono se transformaba ahora en una historia de humanidad, compasión y amor silencioso, preparando el terreno para la última parte, donde se mostrará la resolución definitiva, el cierre emocional y la culminación visual de toda la historia. El tiempo había pasado, y cada día junto a mi padre había dejado cicatrices invisibles, pero también huellas de humanidad y aprendizaje. Habíamos recorrido un camino que parecía interminable, lleno de recuerdos dolorosos y silencios largos. Pero ahora, al mirar su rostro mientras lo ayudaba a acomodarse en la silla de ruedas frente a la ventana, sentí que toda nuestra historia, todo el dolor acumulado, encontraba finalmente un momento de paz. No había reproches, no había resentimientos, solo la presencia compartida, la comprensión y el cuidado que ambos elegimos dar el uno al otro. Su fragilidad era evidente. Sus manos temblorosas apenas podían sostener mi brazo cuando me apoyaba en mí para levantarse, y su respiración era lenta y medida, como si cada movimiento requiriera concentración y esfuerzo. Yo, con paciencia y cuidado, guiaba cada paso, ajustando la manta sobre sus piernas, colocando su almohada de manera que descansara cómodo, asegurándome de que cada gesto fuera no solo físico, sino también emocional. Una manera de demostrar que estaba allí para él sin reservas, sin rencor, con todo mi corazón abierto. Mientras lo acomodaba, sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver en ellos una mezcla de gratitud, arrepentimiento y ternura. Era como si en ese instante todo el pasado se condensara en una sola mirada, un instante suspendido donde el abandono y la distancia se encontraban con la compasión y la reconciliación. No hubo palabras inmediatas, solo un silencio profundo, compartido, que hablaba más que cualquier discurso. Poco después, mientras lo ayudaba a beber un sorbo de agua, tomó mi mano con fuerza, y sentí que aquel gesto contenía años de emociones reprimidas, la soledad que sufrió de niño, la culpa que cargó como adulto, y la aceptación silenciosa de nuestra conexión recién descubierta. Su mirada era intensa, y en ella pude reconocer el hombre que había cometido errores, que había fallado como padre, pero que ahora estaba dispuesto a abrir su corazón, aunque fuera tarde. Comenzamos a hablar. Esta vez no eran confesiones de arrepentimiento ni recuerdos del pasado, sino un diálogo profundo sobre lo que significaba para cada uno de nosotros la relación que finalmente estábamos construyendo. Me habló de su miedo, de cómo la vida lo había superado en aquel momento en que decidió alejarse, y de la soledad que había sentido desde entonces. Yo escuchaba, compartiendo mis sentimientos, pero también transmitiendo que la reconciliación era posible, no para borrar lo vivido, sino para elegir un presente donde el cuidado, la ternura y la comprensión fueran protagonistas. Mientras hablábamos, su respiración se hizo más relajada, sus manos temblorosas se entrelazaron con las mías, y su mirada reflejó un reconocimiento profundo, el de que podía confiar en mí, el de que no estaba solo, el de que incluso después de décadas de dolor, aún era posible construir algo auténtico y humano. Ese día, la emoción alcanzó su punto máximo. Lo ayudé a levantarse para acercarlo a la ventana y, juntos contemplamos el jardín, que ahora, aunque descuidado, estaba lleno de hojas doradas y verdes que danzaban con la brisa. Fue un momento cargado de simbolismo. La naturaleza continuaba su ciclo, a pesar de todo, y nosotros también podíamos seguir adelante, renovando nuestra relación a través de gestos, palabras
y silencios compartidos. «Marco, gracias», dijo, con voz débil pero firme. «Gracias por no rendirte conmigo». Sus palabras me atravesaron el corazón. Recordé cada lágrima, cada noche de soledad y cada sentimiento de abandono, pero también comprendí que todo eso había servido para que hoy pudiéramos elegir actuar con humanidad. Cada gesto que hice desde ese momento fue una afirmación de nuestra reconciliación. Ajustar su ropa con cuidado, colocar la almohada, tomar su mano para guiarlo, acomodarlo frente a la ventana y permanecer a su lado en silencio, dejando que la conexión se manifestara sin palabras. Luego, sucedió algo que nunca olvidaré. Con esfuerzo y delicadeza, él extendió su brazo y tomó mi mano completamente, no solo para apoyarse, sino como un gesto simbólico de unión. Sus dedos, frágiles y temblorosos, se cerraron sobre los míos, y en ese contacto sentí todo lo que habíamos atravesado juntos. Años de dolor, arrepentimiento, perdón, y finalmente la humanidad compartida que nos unía. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde todo lo que había sido quebrado comenzaba a recomponerse, donde nuestra relación encontraba su plenitud. A partir de ese momento, cada actividad cotidiana se volvió un acto de ternura y cuidado mutuo. Preparar la comida, leer juntos, acomodar la habitación, caminar por el jardín. Cada gesto se convirtió en un recordatorio de que la reconciliación no es un acto puntual, sino un proceso diario, lleno de detalles que refuerzan la conexión emocional. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada risa compartida, era un ladrillo que reconstruía nuestro vínculo sobre bases sólidas de compasión y amor silencioso. Uno de los momentos más emotivos ocurrió mientras lo ayudaba a acostarse esa noche. Lo cubrí con cuidado, acomodé la almohada y suavemente posé su mano sobre la mía. Sus ojos, brillando con lágrimas y gratitud, me miraron fijamente y susurró: «Marco, me has salvado, no solo de mi soledad, sino de mí mismo». Era un gesto que encapsulaba todo lo vivido: abandono, dolor, arrepentimiento, pero sobre todo, la capacidad humana de elegir el perdón, la compasión y el cuidado auténtico. En ese momento, comprendí que nuestra historia no solo se trataba de reconciliación entre padre e hijo, sino de la demostración más pura de que la humanidad puede superar incluso las heridas más profundas. Finalmente, nos quedamos juntos, en silencio, observando cómo la luz del atardecer iluminaba la habitación. Su mano entrelazada con la mía era el símbolo tangible de todo lo que habíamos reconstruido. Años de distancia, lágrimas, miedo y soledad, transformados en conexión, ternura y amor. Comprendí que cuidar de alguien que te lastimó no es un acto de debilidad, sino la expresión más profunda de fortaleza y humanidad. Y mientras sostenía su mano y sentía la suavidad de su respiración, supe que nuestra historia había llegado a su punto culminante, un final lleno de ternura, compasión, reconciliación y humanidad. El abandono quedó atrás, y lo que permanecía era un vínculo renovado, lleno de cuidado y amor silencioso, capaz de resistir el tiempo y cualquier adversidad. Si esta historia te conmovió hasta lo más profundo, dale like, deja tus comentarios contándonos qué sentiste y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias emocionantes de perdón, humanidad y reconciliación.